Hola a todos, todas y todes. Estamos de Mujeres en la Ciudad de México. Yo soy Paloma Cuevas y agradezco la invitación de Anabel López Sánchez y por supuesto también de la doctora Nadine Gassman para realizar estas cápsulas que tienen la intención de informar a la población sobre la estrategia de acercamiento de los derechos a las mujeres tanto rurales como indígenas en cuanto al tema de territorio y de tenencia de la tierra, que es sumamente importante. Entonces, bueno, para esto me gustaría que por favor salude al auditorio y a todos los que nos van a estar viendo próximamente. Bueno, pues un saludo muy grande a todos, a todo tu auditorio y muchas gracias por el interés de hablar sobre este tema que es tan importante para nosotras y sobre todo para las mujeres. Debemos recordar que durante muchísimo tiempo las mujeres hemos sido tratadas como ciudadanas de segunda y como si fuéramos una minoría cuando en realidad somos más del 50% de la población. A partir de que usted toma posesión como presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y ya con una amplísima trayectoria previa en ONU Mujeres y demás, hay un interés muy grande por generar un trabajo que realmente permita que se evite la discriminación de las mujeres en múltiples sectores. Algo que resulta sumamente novedoso e importante es justamente llevar este trabajo de no discriminación hacia la mujer a los temas que tienen que ver con la tenencia de la tierra, cada vez que hablamos de que existe un porcentaje del 51 para poder tener esta posesión de tierra a nivel social. Sin embargo, de ese 51% existe un 100% y de ahí únicamente tenemos acceso al 27.4%. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué opinión le merece? Bueno, primero decir que México tiene una característica muy importante que es que la mitad, un poco más de la mitad de su territorio es de propiedad social, ¿no? Y esto nos permite plantearnos, pues más allá de muchas cosas, la idea de que si la mitad de la población somos las mujeres, pues uno esperaría que la mitad, por lo menos la mitad de la tierra, de la posesión, de los derechos de esa tierra, fuera también de las mujeres. Y no es así, como bien decías, tenemos 27% solamente. Y bueno, es una forma de discriminación, una forma de limitar las posibilidades de las mujeres, es una forma de no reconocer que las mujeres trabajan la tierra, que están en los territorios, que muchas veces los hombres se van y que ellas se quedan y que tienen que tener todos los derechos, ¿no? El otro tema, por la característica de ser tierras, ejidos, comunas, etcétera, es que si no tienes esos derechos, si no tienes esa propiedad de la tierra, no puedes participar en la vida social. Y entonces es como una doble discriminación. No solo no tienes derechos sobre la tierra que trabajas, sino que además estás limitada en tu participación en la vida del ejido, de la comuna, y además te limita en la posibilidad de tener acceso a programas sociales, a créditos, a la toma de decisión, que eso es lo interesante de esta tenencia colectiva de la tierra, ¿no? Estás ahí, trabajas, pero porque no tienes estos derechos, no tienes estas propiedades, no puedes tampoco opinar sobre lo que pasa. Y todo eso resulta terrible porque a fin de cuentas nos siguen infantilizando y pareciera que por más que se hace muchísimo trabajo para otros rubros, como el de la educación, como el del acceso a los microcréditos, como el de la posibilidad de acceso a la salud y a todos estos derechos humanos que son básicos para cualquier persona, el estar limitado en el tema de tenencia implica todas esas cuestiones, pero además cuando escuchamos estrategia por el acceso a la tierra, se oye muy simple, pero estamos hablando también del tema territorial y del tema de la mujer como territorio político, como territorio social y como esta cuestión de permitir o no que actúe como adulta. A mí me encanta el nombre completo de la estrategia porque es Estrategia Integral para el Acceso de las Mujeres Rurales e Indígenas a la Tierra, al Territorio y al Reconocimiento de sus Derechos Agrarios. Es un nombrezote. Sí, digamos que no es un nombre fácil de acordarse completo, pero que tiene todos los elementos que eran muy importantes para nosotros. Uno, que es una estrategia, que es integral,
que está dirigido a mujeres rurales e indígenas, que no es lo mismo, pero también reconociendo que las mujeres indígenas están en el territorio, que han sido y son las cuidadoras del territorio, de la biodiversidad, que es para tener acceso a la tierra, al territorio y también a los derechos agrarios. Entonces es un nombre completo que dice todo lo que queríamos decir para que no hubiera dudas, pero que no es fácil de acordarse completo de él y por eso lo lees y lo leemos. Pero a final de cuentas no importa, y lo que hemos logrado en esta alianza que hemos hecho con la Procuraduría Agraria, con el Registro Agrario y los tribunales agrarios, es esta estrategia integral donde ponemos en el centro, en lugar de las necesidades de cada una de las instituciones, las necesidades de las mujeres. O sea, cómo les acercamos la justicia a las mujeres, porque es muy difícil, el sistema de justicia, lo estamos oyendo, es muy difícil, la justicia agraria tampoco es simple, es ir y te falta este papel y ven y etcétera, y esto representa mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho desgaste y mucho dinero para las mujeres. Nosotras cuando empezamos vimos que hacer estos juicios sucesorios de la manera, digamos, de va y viene, costaba más o menos 30,000 pesos a las mujeres y mucho tiempo que no tienen. Entonces muchas desistían, muchas ni empezaban y otras desistían. Entonces esta estrategia lo que nos ha permitido decir es qué se necesita para que estos miles de mujeres que tienen derecho a tener estos papeles, estos títulos de propiedad o de derechos agrarios, ¿qué se necesita para que lo puedan conseguir de una manera más simple? Pero además hay muchas cosas alrededor. A mí me encanta que mencione el hecho de poner al centro a las mujeres y no a las necesidades de las instituciones, porque a fin de cuentas el trabajo de las instituciones es resolver y atender las necesidades de la ciudadanía, que en este caso específicamente son mujeres rurales o indígenas, y que nos encontramos con varias problemáticas ahí muy específicas, desde el acceso a la educación, el analfabetismo, toda esta cuestión de estar sojuzgadas o coaccionadas por otros, que no es la intención culpabilizar a nadie, pero históricamente es así. Y entonces, ¿con qué problemáticas se encontraron de primera y cómo decidieron resolverla? Porque cuando hablamos mujeres por el acceso a la tierra se escucha precioso, pero hay un montón de cosas detrás de todo eso para lograr los resultados de los que vamos a hablar posteriormente, porque cuando usted me dice, cada juicio cuesta aproximadamente 30,000 pesos y yo pienso en 15,000 mujeres, casi 15,200 mujeres teniendo resuelta esta parte ahora, después hablaremos entonces de presupuesto invertido, pero cuando hablamos de la problemática que viene atrás para que se atrevan, porque justamente usted decía hace un momento, hay algunas que ni siquiera lo inician. ¿Cómo se va a resolver si ni siquiera a veces tienen la información? Bueno, yo te diría que lo que ha pasado aquí es primero que estamos en un gobierno que pone al centro a las personas, a las mujeres, con un equipo de mujeres que conoce bien el campo, que tiene toda la información y también la voluntad de buscar las formas de cómo acercar. O sea, la cuarta transformación ha sido de cómo nos vamos al territorio, cómo resolvemos el problema de las personas y nosotras de las mujeres. Y entonces eso es lo que nos permitió pensar cómo en el marco de este proceso político en el que estamos, donde las instituciones están dispuestas a cambiar sus formas, a colaborar, a trabajar, ponemos al centro a las personas, ¿no? Y eso es lo que te permite, de alguna manera, cambiar el esquema neoliberal, individualista, ese esquema que no te permite pensar en colectivo, en un tema que es profundamente colectivo. Y así fue como acercamos la justicia a las mujeres y nosotras hicimos el cálculo. Cada juicio costaría más o menos como 600 pesos comparado con los 30,000 pesos. Y además... Esas son ganas de hacer las cosas, el como sí. Pues sí, de eso se trató. Y realmente, pues lo que hemos encontrado es compañeras y compañeros en todas estas instancias que
planteándoles el problema, planteándoles que tenían que haber rutas de solución, pues lograron movilizar la Procuraduría Agraria apoyando a las mujeres para que pudieran tener todas sus cosas, el registro agrario también, y los tribunales agrarios yendo a los lugares a hacer los juicios, ¿no? Eso se dice muy fácil y se ve como, ay, pues sí, pero no es algo que a priori la gente piense. Imagínate tú los tribunales que vayan ahí a un municipio y hagan en 1 o 2 días 50 juicios, ¿no? O sea, son ganas de que las cosas salgan bien, ¿no? Y esta cooperación entre las instituciones para que no pase lo que pasa, ay, te faltó el papel, te falta esta firma. No, ahí está todos y todos se tienen que poner. Hay aquí una cuestión sumamente importante e interesante que es esta coordinación con otras instituciones. Yo me puse a estudiar porque obviamente no podía venir sin estudiar, pero está el Mujeres encabezando o caminando al frente, obviamente porque si nos interesan las mujeres hay que empezar desde esa instancia. Esa es la Procuraduría Agraria, porque no me gustaría dejar a nadie afuera, el Registro Agrario Nacional, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, que es la SEDATU, la Semarnat, obviamente, y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. ¿Cuáles son los principales? Y los tribunales agrarios. Sí, porque sin tribunales agrarios no hay juicio. Perdón, muchachos, aquí están ya muy mencionados. Ajá. A ver, ¿cuál es la principal resistencia o el principal problema ante el que se encuentran cuando deciden hacer? Porque esto es una cruzada. Es emprender una cruzada por un montón de personas. Cuando hablamos de 15,000 juicios, yo hice una anotación aquí que son más de 15,193 juicios, casi 15,200 que se llevan hasta ahora, más los que seguramente también ya se iniciaron y que serán los resultados finales. ¿Cuál es la principal resistencia? En las comunidades, en las casas de estas mujeres, en las instituciones. ¿Qué es lo que se tuvo que vencer? Bueno, yo te diría que el desafío, más que el problema, es primero comunicar, ¿no? O sea, decir, vamos a hacer esto, este es un proceso que es diferente al que han hecho, y tienes retos en todas partes, ¿no? Desde las mujeres, las familias, las propias familias que a veces tienen resistencia para poner a nombre de las mujeres los papeles, después organizar la colaboración. Pero yo te diría, y bueno, ahí yo creo que la entrevista con Anabel va a ser mucho más, porque ella estuvo mucho más cerca de los detalles, pero yo te diría que fue encontrar el camino. O sea, el gran desafío fue cómo sí podemos hacerlo de tal manera que cumplamos con todos los requisitos de la ley, que hagamos todos los pasos que hay que hacer, pero que los acerquemos a las mujeres. Y yo te diría que tal vez no diría yo el reto, pero lo más interesante ha sido visibilizar cómo esto, que nadie lo veía, excepto las mujeres, muy claramente, se vuelve un tema que es importante para todas estas instituciones. Entonces, hoy en día, para todas las que tú dijiste, el tema de los derechos agrarios de las mujeres es un tema importante. No lo veían hace unos años, otros años atrás no lo querían ver, pero cuando lo pusimos en la mesa, nos sentamos a pensar, a trabajar cómo sí se podía hacer, encontrar los recursos para hacerlo, también hay que decirlo, pues yo digo que encontramos un camino, que es un camino que tiene el potencial de seguir adelante, de replicarse y de que no sean 15,000 mujeres. Ya la doctora Sheinbaum habló de 150,000 mujeres y nosotras aspiramos a que sean 1,000,000. Y es maravilloso porque cuando tú piensas que de lejos hablas de 15,000, que es el 10% de 150,000, hay un camino andado a pesar de una pandemia que nos paralizó durante casi 3, 4 años, pero además estamos hablando de todo lo que implica el que las mujeres caminen a la par. En muchas ocasiones parece que las mismas familias se metieran el pie cuando le estorban el camino a las mujeres. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hablamos
también de este programa maravilloso que es Proigualdad, de 2020 a 2024, y yo veo aquí que la línea de acción a seguir fue la 5.3.5, y tiene que ver con el impulso de la participación igualitaria y sin discriminación de las mujeres en comunidades tanto indígenas como rurales. Cuando hablamos de comunidades indígenas estamos hablando, me disculpa, de todo el tema que tiene que ver con cosmovisión, que tiene que ver con una manera de acercarnos al mundo, de una lengua al mismo tiempo y de una forma de estar. De ser y estar. De ser y de estar, que permite también este acercamiento a lo que es el mexicano sin dejar de ser lo que también se es por añadidura. Y entonces cuando hablamos de proigualdad estamos hablando de autonomía económica. Cuando afectamos la autonomía económica de una mujer, afectamos por consiguiente la autonomía económica de toda una familia. Hablamos también del acceso a la salud y al bienestar, del tema de cuidados que ahora está tan cerca del centro de todo lo que debe ser y que seguramente seguirá estando los próximos 15 o 20 años hasta que sea resuelto. El tema de la no violencia, de la participación igualitaria y de la urgencia de construcción de entornos seguros y en paz. Así es. Este es un paso sumamente importante cuando vemos que traemos una migración brutal desde nuestra frontera sur con intención de llegar ya no al sueño americano, sino a un espacio donde la gente puede estar segura. Exacto, y vivir en paz. Esta resistencia que de repente puede surgir con todas las situaciones de violencia que vive el país, ¿cómo han tratado de resolver? Porque pues evidentemente hay cosas que están en manos de y cosas que de repente nos rebasan. ¿De qué manera se está resolviendo? ¿Y cómo cuidamos a esas mujeres que ahora se van a volver tenedoras de tierra? Bueno, yo creo que primero hay que separar un poco los temas, ¿no? Porque las personas que viven en los ejidos no son migrantes, es muy difícil. Digamos, ahí el tema del empoderamiento económico de las mujeres migrantes es un tema que también trabajamos desde el instituto en conjunto con las instancias municipales de las mujeres de los estados y de los municipios donde hay migración y donde hemos visto, por ejemplo, que hay migrantes que vienen con el sueño americano pero que llegan a México y ven la situación y ya se sienten tranquilas y se quieren quedar en México y arreglar su situación migratoria y donde hemos apoyado también con un programa que se llama Semilla este empoderamiento económico de las mujeres, ¿no? En el caso de esta estrategia integral de derechos agrarios para las mujeres, realmente nuestro foco está en las mujeres que están en las comunas y en los ejidos, de tal manera que por un lado tienes el tema del empoderamiento económico, pero por el otro lado, igual de importante, y es parte del trabajo que hemos hecho también en esta alianza, el tema de la participación política de las mujeres, políticas en el sentido no solo de que puedan ser candidatas a presidentas municipales o a gobernadoras, sino realmente la participación en las decisiones cruciales de esos espacios colectivos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nosotras hemos trabajado también con la PEA, capacitando a sus visitadores y visitadoras para que cuando revisen los reglamentos, que es, digamos, con lo que estos espacios se rigen, se promueva la paridad, se promueva la participación de las mujeres. Y entonces, en este proceso que además nos ha ayudado porque cambió la ley donde ahora se requiere la paridad, pues hemos capacitado a más de 700 visitadores y visitadoras y se han revisado alrededor de 8,000 reglamentos o 9,000, ya no me acuerdo ahorita. Sí, aproximadamente 4,950 reglamentos, donde está ya el tema de la igualdad. Y una cosa que es muy interesante es que en estos últimos años se han electo a más de 130,000 mujeres para estos espacios de los comisariados, los comités de vigilancia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Que cada vez más mujeres se integran a estos espacios de participación y que evidentemente el tema económico está de la mano, ¿no? Tú estás ahí vives, ahí trabajas, ahí tienes
creas, ganas tu renta, de ahí vives, y ahí también tienes una convivencia, un interés por lo colectivo, ¿no? Tienes una vida colectiva tal vez mucho más profunda que la que tenemos en las ciudades. Que es justamente cuando hablamos de lo integral. Y en este caso, a lo que yo me refería previamente es al tema del probable despojo en muchas ocasiones cuando llegan personas de otros países y que no tienen dónde estar. Si no se hace uso del espacio y del territorio, en muchas ocasiones, por ejemplo, en el Estado de México, lo que hemos vivido o lo que hemos visto es que llegan y se adueñan de los espacios. Y la otra cuestión es, ante lo que desafortunadamente nos toca ver con las oleadas de violencia, es cómo se respalda a estas mujeres, existe algún tipo de respaldo para que ellas puedan sentirse seguras al ejercer justamente su derecho político. Bueno, es un tema que es un tema central, ¿no? O sea, cómo el ejercicio, la vida para empezar, sea libre de violencia, cómo logramos trabajar para cambiar la sociedad, y por eso hemos hecho desde el instituto también campañas para hablar con los hombres, como el machismo es algo que no le sirve a nadie, y sin embargo se vive como un gran privilegio, y claro, la preocupación y la ocupación de que estas mujeres que están, que tienen cargos comunitarios, pues puedan ejercerlos, ¿no? Tengan las condiciones para ejercerlo. Y este es un trabajo que estamos haciendo en diferentes ámbitos, viendo que no es suficiente, que ya es muy difícil llegar, pero que para llegar y ejercer estos encargos, estas tareas, pues también hay que crear las condiciones para que las mujeres puedan hacerlo. Que las condiciones van desde el tema de prevenir la violencia hasta el tema de cuidados. Para muchas mujeres el tema de los cuidados es un tema que dicen, no, yo no puedo dedicarle tiempo a esto colectivo porque tengo que lavar, planchar, cocinar, cuidar a los niños, ¿no? Sin pensar que esas son tareas que también hay que socializar y hay que hacerse cargo como sociedad, como gobierno, para liberar el tiempo de las mujeres. Yo aquí siento que el mismo instituto ha dado 2 pasos enormes hacia eso, con aquella campaña que arrancó una segunda fase de Seamos Distintos, sí, que justamente es de lo que en muchas ocasiones quienes hemos sido educadores hemos hablado. El cambio no está afuera, no existe política pública que corrija la violencia si esto no empieza desde las puertas hacia adentro de las casas, en las familias, y además el tema del MUCPAS. ¿Cómo se socializa, en este caso el MUCPAS, de estas mujeres que se convierten no solamente en referentes y en líderes, sino un poco también en una aspiración de las otras mujeres de decir, mira, fulanita lo logró y es tu madrina o es tu comadre o es tu tía, tú también puedes. Claro. No, digamos que todos estos trabajos de visibilizar, de mostrar que las mujeres podemos estar en cualquier lugar, es una forma de decirle a la otra, tú puedes. Y por eso es tan importante que tengamos una presidenta, ¿no? O sea, si ya llegamos y ya las mujeres llegamos a la presidencia y como dice la doctora Sheinbaum, no llegó sola, llegó con todas nosotras, es una visión de lo que pasa también a nivel de las comunidades con las redes MUCPAS, ¿no? Mujeres que se juntan para identificar qué se necesita en esa comunidad específica, en ese momento específico, para construir paz. Tener un diálogo con las autoridades, tener un plan y hacerlo. Eso es extraordinario para las mujeres que lo están haciendo, pero también es un mensaje para la comunidad de que hay que crear estos espacios, hay que respetar estos espacios y bueno, tienen que ser muchos y para todas, ¿no? En lo que cada una quiera hacer, ¿no? Lo que me encanta es como a nivel promesa y esperanza, es esta cuestión de, bueno, históricamente cuidamos, si vamos a cuidar, cuidémonos entre todos y generemos las condiciones adecuadas para que vivamos donde merecemos vivir, ¿no? Eso a largo plazo es el sueño. Yo creo que todos los que hemos sido educadores o que hemos estado relacionados justamente con esta urgencia de vivir donde merecemos y no donde nos tocó vivir, aunque
había dicho tan sabroso Cristina Pacheco, creo que también podemos tener la aspiración a mejorar siempre. Y en este caso, me gustaría 2 preguntas más. La primera es, ¿qué ha sido lo más satisfactorio de esta labor que es más de 1 año, 7 meses de estar trabajando constantemente? Nosotros vimos ya resultados hace un mes en el Estado de México, en Jocotitlán, cuando se anunció esta estrategia de la mano de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y todo lo que implica para todas estas mujeres, otomís, mazahuas, matlatzincas, nahuas y demás, son 5 las comunidades en el Estado de México, y a dónde va a largo plazo. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio y hasta dónde quiere verlo? Bueno, yo te diría que lo más satisfactorio es saber que 15,000 mujeres ha habido juicios sucesorios que tienen sus títulos de propiedad, de derechos. Muy satisfactorio también ver el trabajo que hemos hecho con el Registro Agrario Nacional de entregar títulos de propiedad. O sea, lo más satisfactorio es ver que esto que era una idea se convirtió en una realidad y que es un camino. Y esa es la proyección. O sea, si ya tenemos el camino, hay que seguir, multiplicar, invertir en este camino de tal manera que haya más mujeres que tengan derecho, puedan ejercer sus derechos agrarios, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay un tema de que siempre al principio encontrar los caminos, sobre todo cuando son caminos en los que tienes un tema de la cultura machista, por otro lado la cultura institucional, burocrática, y por si hacía falta la pandemia, pues decir, miren, aquí está este camino, es un camino que ya transitamos, que hemos visto, por un lado, que es exitoso, que logramos lo que queremos y que tiene ramificaciones, porque el tema de hacer la revisión de los reglamentos, entregar los registros agrarios, el tema de capacitar a las propias lideresas, a las mujeres, que ha sido también un tema muy importante, no es solo lo institucional, pero es trabajar con las mujeres, trabajar con ellas para que ellas puedan ejercer sus derechos, para que desarrollen más su liderazgo. Es un camino que te muestra que con las mujeres, dialogando con las instituciones, poniéndonos de acuerdo en cómo sí se pueden hacer y quitando las barreras, logras lo que quieres. Y bueno, lo que vamos a ver es cómo tener más mujeres en estos espacios de toma de decisión, de propiedad, va a tener un impacto importante en las economías, en las comunidades, en las vidas de las propias familias y de las propias mujeres. Bueno, le voy a contar un cuento. Ya ve que a nosotros nos gustan los cuentos. Resulta ser que el 3 de octubre de 2022 se reunieron en Almoloya del Río 8 mujeres presidentas municipales. Yo tuve el honor de moderar a esas 8 mujeres que se reunieron más allá de las filiaciones políticas con el interés de generar una red de apoyo de mujeres accediendo al poder con la intención de darle a sus votantes los resultados necesarios, toda vez que en alguna ocasión un par de ellas no pudieron dar el grito de independencia. Justamente por eso fue el 3 de octubre, pasando las fiestas patrias, porque a 2 de ellas no les permitieron realizar el grito, los señores de su cabildo, porque son mujeres y no les alcanzaba para dar el grito, ¿no? Como si no cuando tenemos hijos nosotras pegáramos de gritos a todo lo que da y con un nivel de umbral del dolor gigantesco. Además de cuidar la vida y de todo lo que eso implica. Yo ahorita le escucho decir que fueron electas más de 130,000 mujeres para hacerse cargo de la toma de decisiones en sus espacios ejidales o comunitarios. Y eso me hace sentir que ese 3 de octubre de hace menos de 2 años está lejísimos. Ahora el sueño sería que todas esas 130 y tantas mil mujeres formaran parte de una red que esté comunicada de forma continua para que no haya quien se les atraviese. Conociendo a las mujeres sabemos que seguramente lo lograrán. Dicen por ahí que es tiempo de mujeres. ¿Qué le hace sentir a escucharlo y ser pionera de algo así? Bueno,
decir que toda la lucha de las mujeres por tantos años está dando resultados. Y tienes razón, o sea, estas mujeres hay que enredarlas, hay que hacerlas conscientes, porque claro, son 130,000 mujeres, pero están dispersas en todo el país y seguramente muchas se sienten muy solas. Y son las primeras que lo hemos visto en muchos espacios. Y lo importante es que sepan de que es parte de un movimiento de lograr la igualdad y que ellas están dando esos pasos que gracias a que otras mujeres pusieron en la ley lo de la paridad en todo y que tenemos que seguir avanzando hasta que se vuelva una costumbre, hasta que nadie cuestione si una presidenta municipal puede dar un grito o no. Yo creo que en estos tiempos, y en eso también vuelvo al tema del momento histórico en el que estamos, donde hemos electo con una gran mayoría a una mujer presidenta, que te dice que ese lugar que parecía imposible para las mujeres, hoy día, en unos meses, va a tener una mujer. Quiere decir que todos los demás espacios tenemos que estar. Y las mujeres... Que las que iban a la primaria conmigo decían tímidamente, quiero ser presidenta, pero sabías que no era una posibilidad. Bueno, pues hoy día es una realidad y las niñas y las jóvenes lo van a ver y se va a volver algo que ya no es imposible, es algo que es posible y que está sucediendo aquí y ahora. Qué maravilla. Yo le Tiempo de mujeres. Punto y se acaba. Tiempo de mujeres y muchachos, acostúmbrense porque esto ya es algo que está naturalizándose como debió haber sido desde siempre. Sí, y yo creo que lo que es muy importante es que sea tiempo de mujeres no quiere decir que sea un mal tiempo para los hombres. Es un muy buen tiempo para todas y para todos. Porque si ya llegamos las mujeres, quiere decir que toda la sociedad puede trabajar en conjunto. Y no tiene que verse como esta cosa de llegamos nosotras, se van ustedes. No, o sea, todavía esta es una sociedad que tiene de todo y que hay que celebrar que tiene de todo. Y entonces sí es tiempo de mujeres porque el rezago ha sido enorme, pero si llegamos las mujeres es que llegamos a donde ustedes ya estaban y seguimos juntos y juntas. No es tiempo de revancha, es tiempo de trabajar en equipo y de hacer que este país sea todo lo grande que puede ser. Así es. Qué maravilla, yo le agradezco mucho el tiempo. Un placer muy grande. Y vamos a compartirlo con todos, hay que socializarlo, entérense, compartan, y si por ahí hay alguna mujer que ande medio perdida y tiene dudas, las puertas están abiertas, llamen, pregunten, y si no, escríbanos y nosotros los ponemos en el camino, que para eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma.